Buenas tardes. Em, Estamos grabando el libro La mujer y lo femenino. Eh, Vamos por la página 133. Estamos en la noción de falo en Lacan, que es un artículo de María Inés Sarra Illet. Em, bueno, mientras busco para compartir la portada del libro. em, Vamos a ver acá. Voy, voy diciéndoles, como siempre, que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos que les interese, este, y de esa manera yo se los voy a agradecer porque podemos ir agrandando la difusión, ¿no? No encuentro aquí. eh, Aquí estás. Sí, acá. Bien. Bueno, vamos a compartir. Y ahí estamos. Bueno, nos habíamos quedado em, a la mitad, más o menos de no, un poquito menos de la mitad de eh, artículo. Un artículo dentro del capítulo 3. em, que comienzo a leer. Dice, en otras formaciones culturales que no caen bajo la órbita de lo que se considera Occidente, otros símbolos adquieren prevalencia, no necesariamente el fálico. Como ejemplo citamos el arco y el cesto, símbolos de la oposición entre los sexos en el pueblo nómade de los guayaquíes en América del Sur. En esta sociedad, la dinámica social y económica de las relaciones entre hombres y mujeres, cazadores y recolectoras, estructura el tiempo y el espacio de los guayaquíes y se expresa en la oposición entre el arco y el cesto como signos, medios e instrumentos que delimitan la relación entre dos estilos de existencia en el campo social, organizando la diferenciación de los roles y el vínculo con lo sagrado. La antropóloga Rita Segato subraya la potencia simbólica de estos cuerpos, de estos elementos, cuando afirma que en esta sociedad indígena no se casan dos cuerpos biológicos. La potencia simbólica de estos elementos, el arco y el cesto, eh, en esta sociedad
no se casan dos cuerpos biológicos en los guayaquíes, ¿no? Como sucede en nuestra cultura, donde sí se casan dos cuerpos biológicos, sino que se casa el arco con la cesta, más allá de que los cuerpos biológicos sean ambos o cada uno femeninos o masculinos. Los elementos y la lógica del orden simbólico pueden variar en las distintas vertientes culturales, y Lacan en su propuesta para el psicoanálisis no lo desconoce, pero tampoco desconoce que en la mayoría de las sociedades, no solo en las occidentales, ha predominado la dominación masculina en lo que se refiere al poder y la jerarquía social, como lo demuestran los trabajos de Levi-Strauss y luego de Héritier. Em, entonces, por un lado, la variabilidad del orden simbólico de los elementos y la lógica del orden simbólico de cultura en cultura, pero también la dominación de lo masculino em, en lo que se refiere al poder y a la jerarquía social. Consignamos dos citas de Lacan en las que expone su posición al respecto. Levi-Strauss demuestra que en la estructura de la alianza, la mujer que define el orden cultural por oposición al orden natural es el objeto de intercambio, a igual título que la palabra, que es en efecto el objeto de intercambio original. Cualquiera que sean los bienes, cualidades y estatus que se transmiten por la vía matrilineal, cualquiera que sean las autoridades que puede revestir un orden llamado matriarcal, el orden simbólico en su funcionamiento inicial es androcéntrico, es un hecho. Es un hecho que desde luego no dejó de recibir toda clase de correctivos en el curso de la historia, pero no por eso es menos fundamental. Y en particular nos permite comprender la posición disimétrica de la mujer en los vínculos amorosos y muy especialmente en su forma socializada más eminente, a saber, el vínculo conyugal. Planteo entonces la pregunta a Levi-Strauss: ¿y si invierte usted las cosas y se compone el círculo de intercambios diciendo que son los linajes femeninos los que producen hombres y se los intercambian? Al fin y al cabo, ya sabemos que esa falta de la que hablamos en la mujer no es una falta real. Todos sabemos que ellas pueden tener algún falo, los tienen y además los producen. Hacen niños, hacen falóforos. En consecuencia, puede describirse el intercambio a través de las generaciones en el orden inverso. Es posible imaginar un matriarcado cuya ley sería: he dado un niño, quiero recibir el hombre. La respuesta de Levi-Strauss es la siguiente. Sin duda, desde el punto de vista de la formalización, pueden describirse las cosas exactamente de la misma forma, tomando un eje de referencia, un sistema de coordenadas simétrico basado en las mujeres, pero entonces habrá un montón de cosas inexplicables, y en particular la siguiente.
En todos los casos, incluso en las sociedades matriarcales, el poder es androcéntrico, o sea, del hombre, ¿no? Lo masculino. Está representado por hombres y por linajes masculinos. Esto está en el libro 4 del seminario de Lacan, ¿no? Dice, entonces hay una relación ahí, poder, masculinidad, que incluso en las sociedades matriarcales, dice Levi-Strauss, em, incluso allí el poder es androcéntrico. Em, pero bueno, habría que, no queda más que esta respuesta se podría decir, bueno, es una recabación de datos etnológicos, etnográficos, ¿no? Habría que ver em, una, alguna explicación lógica de por qué esto sería así, ¿no? Ensayar algo, a lo mejor más adelante nos dice algo, ¿no? Pero hasta ahora es simplemente la afirmación que hasta en las sociedades matriarcales el poder está relacionado a lo masculino. Dice las autoras, queda claro en estas referencias que Lacan se corre de cualquier marco de perspectiva naturalista y se apoya en las investigaciones de la antropología estructural para pensar el lugar de los hombres y las mujeres en la red de intercambios sociales. Pero tampoco desatiende en su enfoque los cambios históricos y en ningún momento plantea el orden patriarcal como un orden eterno. En esta perspectiva, el androcentrismo caracteriza al orden simbólico en multiplicidad de sociedades estudiadas. Pero el orden simbólico como tal no se define por esa modalidad política. El orden simbólico o significante es, en la teoría de Lacan, la estructura del lenguaje cuyos elementos se organizan diferencial y opositivamente en cualquier lengua y opera como lugar tercero en cualquier caso en análisis. Designado con la letra A mayúscula, constituye el lugar del conjunto de los significantes donde se plantea el problema de la verdad de la palabra. Es necesario diferenciar, por lo tanto, la caracterización que Lacan establece del androcentrismo cultural, del supuesto falocentrismo de su teoría. Entonces, se impone la diferenciación em, del androcentrismo cultural que establece Lacan y el supuesto falocentrismo de su teoría, ¿no? Que es la acusación que hay sobre Lacan desde las propuestas feministas, queer, LGBTQ+, ¿no? Psicoanálisis es falocéntrico, ¿no? Entonces hay que diferenciar, dice, el androcentrismo cultural, eh, presente en muchísimas culturas y en muchísimas sociedades, y eh, el falocentrismo en, en la teoría de Lacan. Dice que desde Derrida hasta Butler, Judith Butler, es denominado críticamente como falo-logocentrista. Lacan aborda este problema taxativamente y responde en forma directa a esta interpelación.
transcribimos su argumento. Y acá viene una cita de Lacan, ¿no? Dice, en tal o cual ocasión, ustedes pueden haber pensado, sugerido, que aquí doy una concepción falocéntrica del deseo. Si hay algo que el falo como significante significa, es el deseo del otro. Y por eso adquirirá su lugar privilegiado en el nivel del objeto. No obstante, muy lejos estamos de atenernos a la posición falocéntrica que me imputan quienes se limitan a la apariencia de lo que estoy articulando. El verdadero problema no es ese, sino que el objeto con el cual tenemos que vernos desde el origen en lo tocante al deseo no es, en grado alguno, un objeto preformado de la satisfacción instintiva, un objeto destinado a satisfacer al sujeto como su complemento instintivo. El objeto del deseo es el significante del deseo del deseo. El objeto del deseo, es decir, si ustedes quieren el objeto A del grafo, es como tal el deseo del otro. Entonces queda claro que el falo cuenta en el sistema de Lacan queda claro que el falo cuenta en el sistema de Lacan en su función significante en relación al deseo del otro tomado como objeto, objeto A. Al menos en una de sus versiones. Se inscribe como término en un sistema de relaciones entre el sujeto, determinado por la cadena significante, el otro, como encarnadura de la mayúscula, que es el orden simbólico, y el deseo del otro tomado como objeto A. En este contexto no participa de ningún modo la envidia al pene ni la amenaza de castración, ya que son expresiones freudianas desestimadas por Lacan abiertamente en muchas de las revisiones y los comentarios de casos clínicos a los que se ha abocado en sus seminarios. Bueno, esto es importante porque em, si envidia al pene y amenaza de castración eh, corresponden a otra teoría, bueno, hay que tener cuidado cada vez que se habla en el marco de lo lacaniano, ¿no? Em, me cuesta entender esta lógica de elementos, lo voy a leer de vuelta. Dice, queda claro que el falo cuenta en el sistema de Lacan, cuenta en el sistema de Lacan en su función significante en relación al deseo del otro, tomado como objeto A, al menos en una de sus versiones. Se inscribe como término en un sistema de relaciones. Entonces el falo se inscribe como término en un sistema de relaciones entre el sujeto, determinado por la cadena significante, el otro,
como encarnadura de la mayúscula, que es el orden simbólico, y el deseo del otro tomado como objeto A. Entonces, se inscribe en ese sistema, pero no dice cómo articula, digamos. Falta la articulación lógica. Em, Dice, referimos como ilustración de este punto una de sus consideraciones sobre un caso de Bouvet, incidencias terapéuticas de la toma de conciencia de la envidia del pene en la neurosis obsesiva femenina. Entonces, referimos como ilustración de este punto una de sus consideraciones sobre un caso de Bouvet. Incidencias terapéuticas de la toma de conciencia de la envidia del pene en la neurosis obsesiva femenina. Ese es el nombre del caso, ¿no? Cuyo título revela elocuentemente la dirección de la cura en el caso. Lacan se distancia de la posición de Bouvet y también de la de Freud al comentar este material clínico. Entonces, Bouvet trae este caso, ¿no? Y Lacan se distancia de Bouvet y de Freud. Y hay la cita aquí de Lacan, de el seminario libro 5 de la clase del 11 del 6 del 58. Dice, para el sujeto en cuestión, el problema no es, como en el fóbico, por ejemplo, saber si la madre tiene o no tiene el falo. Es saber qué efecto produce en el otro esa X que es el deseo. En otras palabras, saber qué será él mismo, si es o no es aquello que es el deseo del otro. Esto es lo que vemos aparecer en primer plano en este caso. Es precioso que sea a propósito del Logos encarnado, o sea, del otro, en tanto que el verbo precisamente lo marca como se produzca la sustitución en este punto y en este nivel del significante falo. Bueno, es preciso que sea a propósito del Logos encarnado, o sea, del otro en tanto que el verbo precisamente lo marca, como se produzca la sustitución en este punto y en este nivel del significante falo. Las autoras dicen, en estas coordenadas de la teorización lacaniana, la concepción de la cura se orienta, en ciertos casos, a desmontar la posición neurótica que radica en ser el falo de quien encarne al otro, como degradación imaginaria de falo, el significante fálico o el significante del deseo del otro, que es lo mismo. O en el trabajo sobre esta pregunta, así como también a conmover el engaño inherente al conflicto de tenerlo o no tenerlo, cuando la relación con el significante puro del deseo, fi mayúscula, el significante fálico, se proyecta sobre el órgano y sobre otros objetos. Desde este punto de vista, el psicoanálisis lacaniano no postula el falo como imagen del pene en un lugar central
en la teoría, que sería el falocentrismo del que se lo acusa. No postula el falo como imagen del pene en un lugar central de la teoría. La ética que sostiene concierne al establecimiento de una interpretación del deseo como deseo del A mayúscula, respecto del cual el falo, el significante fálico, opera como significante fundamental. Esta es una de las acepciones más fuertes del término falo en el discurso de Lacan, significante del deseo para los dos sexos o significante del deseo del otro. Entonces, falo, significante del deseo para los dos sexos o significante del deseo del otro. Hay que ver cuando dice significante del deseo, eh, qué quiere decir, porque como significante es una pura diferencia y al agregar del deseo hay que provocar toda una, em, hay que colmar esa pura diferencia de un sentido, del mismo modo que cuando decimos significante una falta en el otro. Es una pura diferencia, pero al agregarle de una falta en el otro, em, lo que era una pura diferencia se transforma. Pero me quedo con esto. Em, el falo em, en el discurso de Lacan es o bien el significante del deseo para los dos sexos o bien el significante del deseo del otro. Sin embargo, el uso conceptual del término falo en el psicoanálisis de Lacan no es unívoco y adquiere distintos valores en función del problema que Lacan estudia cada vez que lo emplea, siempre con respecto al campo discursivo de las neurosis. F. Balmés, en lo que Lacan dice del ser, distingue distintas lecturas del término en la obra del psicoanalista. Bueno, ahora teníamos falo como significante del deseo para los dos sexos o significante del deseo del otro, y ahora nos va a introducir una serie de variantes de falo que nos va a dejar, eh, va a conmover esta eh, definición, por decirlo de algún modo, que acabamos de trabajar, ¿no? Em, a continuación las enumeramos y agregaremos unas pocas más. Se podrían diferenciar de este modo una serie de acepciones sin que esta enumeración agote todas las que aparecen en la enseñanza lacaniana. Voy a cambiar la hierba al mate. Dice, se podría diferenciar de este modo una serie de acepciones sin que esta enumeración agote todas las que aparecen en la enseñanza lacaniana. Empezamos a enumerar. Dice,
Primero, falo como objeto metonímico que representa en lo imaginario lo que siempre se sustrae. Hay algo que de la imagen se sustrae y eso es el falo. Em, Esta afirmación me parece que estaba en relación con esto que se hablaba de la negativización, ¿no? Em, Falo como objeto metonímico que representa en lo imaginario lo que siempre se sustrae. Claro, que la imagen se presenta como un todo completo y siempre algo se sustrae en ese todo completo y eso es el falo. Segundo, segunda, em, segundo uso del término falo. Dice falo como metáfora del ser del sujeto, símbolo del deseo, símbolo del deseo de la madre. No de desear una madre, sino del deseo que la madre tiene, ¿no? Símbolo del deseo de la madre. Da cuenta de la encrucijada neurótica ante la disyuntiva de ser o no ser el falo. Tercer uso, falo como inscripción de la función de la barra resistente. Falo como inscripción de la función de la barra resistente a la significación, entre significante y significado, y la barra que atraviesa al sujeto y al otro barrado. Cuarta función de falo, o cuarto uso. Falo como significante del significado en general. Quinto uso, falo como la parte perdida del sujeto y por cuya falta todo deberá valer. Toda significación del deseo debe su valor a la equivalencia con la parte perdida de la castración. Entonces, falo como la parte perdida del sujeto y por cuya, bueno, esto, la parte perdida del sujeto es el sujeto barrado, ¿no? Y por cuya falta todo deberá valer. Todo adquiere un valor a partir de esa falta. Em, ¿Por qué todo adquiere un valor a partir de esa falta? Porque es una incompletud em, y una estructura eh, que está incompleta eh, va a ubicar en ese punto de incompletud de uno en uno los objetos em, que valen por esa falta. Entonces, falo como la parte, o sea que una búsqueda de la completud permanente hace que cada objeto que vaya cayendo en esa falta adquiere un valor. Por eso todo deberá valer. Falo como la parte perdida del sujeto y por cuya falta todo deberá valer. Dice, toda significación del deseo debe su valor a la equivalencia con la parte perdida por la castración. Luego,
Falo, fi mayúscula, como significante velado. Articulado es el sexto uso que están eh, listando las autoras aquí, ¿no? El sexto uso es falo, fi mayúscula, como significante velado, articulado a la latencia, opacidad de la cadena significante. Em, Luego falo, fi minúscula, eh, falo imaginario, como degradación imaginaria de fi mayúscula, que es el significante fálico. Bien, entonces, seguimos. Después de esta enumeración, eh, que bueno, habría que ver cada una de estas de estos elementos de esta lista, habría que verlos trabajar en la teoría, ¿no? Para poderlos entender. Em, Seguimos con el texto de la autora. Dice, los textos de referencia para esta enumeración son varios. Tal vez los principales y más conocidos y citados por los psicoanalistas y sus comentadores, incluyendo a F. Balmes, sean dos de sus escritos de la década del 50. La Bedeutung del falo y cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Cabe destacar que estos dos artículos canónicos de la obra de Lacan son también los más trabajados y comentados por sus detractores, especialmente los que provienen del campo de los estudios feministas, como ya mencionamos. Nos detendremos en algunos párrafos de estos textos en los que Lacan establece la articulación entre su concepto de falo y la religiosidad pagana. Cita de, em, de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis y de la significación del falo en escritos 2. Cita, cita, cita. Bien. Entonces, nos dice Lacan. El falo es el significante privilegiado de esa marca en la que la parte del logos se une al advenimiento del deseo. Em, Logos como razón, estará usándolo acá como palabra. Continúo leyendo. Puede decirse que ese significante es escogido como lo más sobresaliente de lo que puede captarse en lo real de la copulación sexual, a la vez que como el más simbólico en el sentido literal, tipográfico de este término, puesto que equivale allí a la cópula lógica. Puede decirse también que es por su turgencia la imagen del flujo vital en cuanto pasa a la generación. Todas estas expresiones no hacen sino seguir velando el hecho de que no puede desempeñar su papel sino velado, es decir, como signo él mismo de la latencia de que adolece todo significable. Desde el momento en que es elevado, aufgehoben, a la función de significante. El falo
es el significante de esa Aufhebung misma que inaugura, inicia por su desaparición. Por eso el demonio del Aidos, Sham, surge en el momento mismo en que en el misterio antiguo el falo es develado, la pintura célebre de la villa de Pompeya. Se convierte entonces en la barra que, por la mano de ese demonio, cae sobre el significado, marcándolo como la progenitura bastarda de su concatenación significante. La actual relegación en la sombra de esta función del falo, reducido al papel de objeto parcial en el concierto analítico, la actual relegación en la sombra de esta función del falo en el concierto analítico no es sino consecuencia de la mistificación profunda en la que la cultura mantiene su símbolo. Esto se entiende en el sentido en que el paganismo mismo no lo producía sino al término de sus más secretos misterios. Fin de la cita de Lacan. La autora dice: en las variaciones de la definición del falo que aparecen en estos párrafos, resulta evidente que la noción lacaniana de falo se articula a la vitalidad, pero no solamente por la referencia a la imagen turgente del pene, sino también por funcionar como símbolo de la potencia vital y generatriz en su inscripción mítico-religiosa. De allí la referencia a la célebre pintura sobre una ceremonia de iniciación perteneciente al culto dionisíaco en la Villa de los Misterios en las ruinas de Pompeya. Bueno, parece que ahí hay alguien en la pintura, hay alguien que está develando, em, quitando las vestiduras eh, que ocultan al pene en esa pintura. Bueno, siempre es muy gracioso o curioso o eh, raro que vienen afirmando hoy no sé si se va a grabar. Bueno, vamos a ver qué se ha grabado. Nada, decía que eh, vienen intentando
eh, deshacerse de la equiparación de falo-pene y sin embargo ponen un ejemplo en donde la vitalidad de la turgencia del pene, dice, ¿no? Bueno, entonces es un poco raro que insistan con eso, como si hubiese una inevitable, un inevitable goce en nombrar eh, al pene y traerlo imaginariamente y presentarlo, ¿no? Eh, Porque podría pasar lo mismo con vagina o con lo que sea, ¿no? Que intervenga en la eh, relación, en la no relación sexual, digamos, ¿no? Em, en esta escena, una joven levanta el velo que oculta un falo erecto, ¿eh? De vuelta. Y junto a esta imagen, otra es flagelada por un daimon femenino alado. Para Lacan, metáfora de la barra que cae sobre el significado cuando opera el falo como significante, significante siempre velado, que designa el conjunto de los efectos de significado. Siguiendo la clase del 23 de abril de 1958 del seminario Las formaciones del inconsciente, contemporánea a este escrito, Lacan propone que la barra es uno de los modos más seguros y rápidos de elevar lo no significante a la función significante. Para planearlo esquemáticamente, podríamos decir que siempre el significante introduce un hueco en la plenitud del mundo, o en otros términos, la muerte de la cosa por el símbolo. El falo, también como imagen del phalos, PHALOS, representa la manifestación del deseo y la turgencia vital y solamente puede entrar en el significante desencadenando la barra. Es decir, en el campo de la nadificación que introduce el significante, el falo opone como imagen la turgencia vital y como significante la manifestación del deseo que se produce como barra. Conviene aclarar que en francés barrer también significa cerrar con una barra. La barra implica justamente el velo, la opacidad y la latencia del deseo, que como deseo del otro se introduce vitalizando el campo significante en su dimensión nadificante y mortífera por medio de esta marca, que es la barra que hace que el sujeto no sea uno y que como efecto surja el demonio del pudor. Esta operatoria se articula siempre para el campo clínico de las neurosis, donde el sentimiento de pudor es característico. Cabe señalar que este sentimiento, efecto de la barra que divide al sujeto, en su versión remota, no tiene necesariamente referencia a lo sexual. Esta connotación se agrega más tarde. En cambio, el vocablo Scham, alemán,
mencionado por Lacan condensa pudor y vergüenza, a diferencia del griego y del latín donde existen dos vocablos diferentes. El término aidos, vergüenza, pudor, respeto, honor, para los griegos antiguos designaba especialmente como pudor el sentimiento de respeto ante un dios. Aidos, aidos, al personificarse, toma la forma de una diosa. Y en el fresco que menciona Lacan, un daimon femenino que castiga a una joven junto a la imagen del descubrimiento del velo. Bien, el pudor en este contexto alude a un recato solemne frente a lo intocable, es decir, lo sagrado. En este caso, el falo, que en los cultos referidos se caracterizaba por la prohibición de ser nombrado. En el curso del seminario sobre la transferencia, Lacan utiliza otros recursos metafóricos para designar este significante fálico, phi mayúscula, lo plantea como el lugar de la presencia real del deseo, como deseo del otro, en tanto que ella no puede aparecer sino en los intervalos de los que cubre el significante. La presencia real es un término tomado esta vez de la doctrina católica y se refiere a la presencia del cuerpo de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Desde esos intervalos, la presencia real amenaza todo el sistema significante, lo que implicaría otra manera de tematizar el desencadenamiento de la barra. Se evidencia entonces cómo Lacan recurre a estas referencias históricas para mostrar cómo concibe al falo en tanto significante del deseo, que opera como significante impar por las propiedades específicas mencionadas. Manifestación del deseo, potencia vital, desencadenamiento de la barra sobre el sujeto, latencia y aparición del pudor como muestra de la división que el deseo del otro produce. Em, bien, entonces em, sigue siendo este, mi lectura que si el falo es el significante del deseo, se articula muy rápidamente a turgencia del pene, ¿no? Em, es una lectura seguramente sesgada, la mía, pero no encuentro en lo que está trabajando la autora em, la posibilidad de deshacerse de la equiparación falo-pene, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor sea inevitable, ¿no? Eh, dice la función de esta lógica, la dimensión mortificante predomina en función de esta lógica. La dimensión mortificante predomina con frecuencia en la clínica de las psicosis, en donde no opera el significante fálico que aporta la condición vital y deseante en las neurosis. Para finalizar, es necesario agregar
que en diversos textos, conferencias y seminarios, la cuestión del falo se encuentra sometida a un tratamiento riguroso, excediendo el alcance conceptual que acabamos de desarrollar. Mencionaremos sucintamente algunas últimas acepciones del falo en su inscripción en las fórmulas algebraicas y matematizaciones propuestas por Lacan, siguiendo con la serie anteriormente esbozada. Bien, la acepción octava, falo, fi mayúscula como significante del goce. Novena, falo, significación fálica, como raíz cuadrada de -1, número imaginario. Bueno, raíz cuadrada de -1, em, recuerdo haberlo leído, em, era simplemente una muestra de cómo en una estructura lógica que sería, eh, en este caso particular de raíz -1, en una estructura lógica, eh, que serían los números reales, la raíz de -1 no tiene sentido. Pero si pasamos a los números imaginarios, em, encontramos, podemos resolver eh, la raíz de -1 y se genera una nueva estructura a partir de la incorporación de raíz de -1. Pero decirlo así, falo como raíz cuadrada de -1, em, no dice nada. No, me parece que eh, eh, escribirlo en una sucesión de este, acepciones, por eso decía hace ratito que hay que verlo trabajar en la teoría, ¿no? Para ver, y de todas maneras no es eh, útil que haya tantas acepciones de falo, porque tenemos un martillo para cada clavo, digamos, ¿no? Este, bueno, no es un buen. Estoy teniendo problemas con internet. eh, se, se corta y vuelve. Entonces ha grabado, algunas partecitas no las ha grabado. Vamos a ver cómo queda el video al final. Bueno, eh, décima acepción. Falo como menos fi, el fi minúscula, significante, falo imaginario. Dice, como inscripción del valor agalmático del objeto A. Onceava em, acepción. Falo en la función phi mayúscula de X, como relación del significante con el goce, como obstáculo a la relación proporción sexual.
En el mismo contexto de la enseñanza aparece en oposición tercera entre dos términos, por ejemplo, de la pareja, tal vez en el mismo lugar que puede ocupar Dios. Falo, fidex, castración. La em, decimosegunda acepción. Falo, fi mayúscula de X, castración. Operación que tiene como efecto que no se pueda disponer del conjunto de los significantes. Caracterización que solo dejamos enunciada señalando su potencia conceptual. Las retomamos en el capítulo 6. Em, Esta enumeración de lecturas, por supuesto, no es exhaustiva. La lista es reducida y podría completarse ampliamente, pero permite verificar el valor conceptual novedoso que Lacan le da a un elemento extraído de la teoría freudiana al incluirlo en otro sistema en el cual incorpora condiciones entre las cuales mencionamos. Uno, la recuperación de un campo semántico relativo a una esfera mítico-religiosa en la cual se funda gran parte de la cultura occidental. 2. La adquisición de un valor lógico en la estructura como conjunto de elementos covariantes. Tercero, por último, la reducción a una notación fi mayúscula, fi minúscula, menos fi de X, que toma distintos valores según la formalización en la que se inscribe. Bibliografía. Bueno, hemos llegado al final de este artículo y vamos a empezar la próxima vez que nos encontremos con esto, eh, con otro artículo de María Inés Sarraillet, el problema de la bipolaridad sexual en Freud y en Lacan. Lo dejamos marcado ahí y empezaremos. Ahora nos vamos y bueno, recordarles que se suscriban y le den me gusta a los videos. Desde ya, muchas gracias.